como diosas, si le presentan a los hombres, ¿no? Y entonces es difícil a las diosas a veces ni siquiera verlas. Pero entonces los hombres intentan entender en la medida de lo que pueden. Pero las más de las veces los dioses son tan ajenos como siempre son los dioses. Es decir, los dioses comunican en forma indirecta las cosas. Y por eso los oráculos, el oráculo de Delfos, por ejemplo, ¿no? Los dioses actúan de esa manera indirecta y será labor de un traductor, que también puede ser un traidor, el interpretar los designios de los dioses y comunicárselos a los hombres. Estamos hablando de Hermes, ¿no? El problema es lo que Hermes le diga a los hombres, lo que los hombres, el hombre entienda y lo que el hombre comunique a el resto de sus compañeros. Tenemos un problema ahí, bueno, un problema de teléfono descompuesto muchas veces, ¿no? Un problema de cómo se pierde el sentido de la oración o de la enunciación original del Dios Eros a lo que van a entender los hombres. Es un problema hermenéutico, es un problema de interpretación y es un problema de capacidad. Los hombres no están en posibilidades de tener el mismo nivel de comprensión que los dioses, ¿sí? Por eso los hombres se equivocan tanto, ¿sí? Los hombres están adivinando. El oráculo es sobre todo de adivinación, de adivinar, ¿no? De adivinar, de interpretar y adivinar, pero no se tiene una certeza. Los dioses hablan a través de signos, ¿sí? Signos que hay que interpretar, pero siempre se corre el riesgo del error, ¿sí? De ahí pues, insisto, el problema hermenéutico empieza por ahí, en la manera en cómo voy a interpretar un mensaje en relación a mis posibilidades, en relación a mi contexto, en relación a mis capacidades de comprender un texto y el contexto donde lo estoy haciendo, ¿no? Hermes no solo era el mensajero de Zeus, también se encargaba de transmitir a los hombres los mensajes y órdenes divinas para que éstas fueran tanto comprendidas como convenientemente acatadas, ¿sí? Dentro de los diferentes ámbitos en los cuales se ejercita la interpretación, expresa Ferraris, elegible pero no exclusivo para la hermenéutica, así el de los textos que tienen un valor canónico para una comunidad histórica, textos religiosos, jurídicos y literarios, sobre todo desde el punto de vista de la tradición, ¿no? Aquellos textos que por su importancia, como la Biblia, la Torá, etcétera, remiten a un imaginario fundacional, tienen que ver con un universo moral, son parte de una serie de códigos morales de observancia, y es importante el conocimiento y el acatamiento de lo que estos códigos nos dicen o nos dictan, como es el caso de la Biblia, ¿no? Y como es el caso de la lectura del Viejo y el Nuevo Testamento, por ejemplo. La relación con los mensajes divinos y la naturaleza misma de Hermes se vinculan aquí al problema de la oscuridad, o sea, al hecho de que la interpretación se lleva a cabo en todas partes como si un velo se interpusiese en la comprensión de un mensaje. Es decir, este velo o este ruido o esta parte que yo no comprendo muchas veces. Por algo Heidegger va a hablar de desvelar, de quitar el velo que hay en relación con la realidad, y esa sería una de las labores de la filosofía, correr ese velo que me impide ver las cosas como son, las cosas que sí han sido fragmentadas por la manera, desde el punto de vista de Heidegger, en que las he enunciado, donde las palabras ya no corresponden al sentido original de las cosas, donde las palabras son fragmentadas, ¿no?, en relación a las cosas. Pero mientras, en contraste, in claris non fit interpretatio. Ustedes como son amplios conocedores del latín, ¿qué significa esto? Que en casos claros no cabe la interpretación. Así es, ¿no? Ante la evidencia, ¿sí?, cuando hay claridad argumentativa, no hay interpretación posible, porque ahí está, es decir, no hay un margen de equivocarse o de error en relación a lo que se va a interpretar. Pero esto es muy raro, ¿sí? Aún y hablemos incluso en términos de lo jurídico, ¿no? En términos de lo estrictamente jurídico, también hay problemas, serios problemas hermenéuticos, ¿no? Y todo un área de
de investigación que tiene que ver con la hermenéutica jurídica, ¿no? Con los modos, ya veremos ahí, lo señala en el artículo Gustavo Leiva, con los modos y los distintos procedimientos hermenéuticos en el campo de la hermenéutica jurídica, ¿no? Pues es que dicen que para definir cuando un caso es claro también requiere interpretación. Y también bueno, refiere a los actores, ¿no? Refiere a los sujetos de ese proceso y al contexto en que se da. Pues no podemos ignorar todo eso, ¿no? Aunque la justicia pretenda la universalidad, a propósito de lo que vamos a estar viendo esta semana, en las visitas que tenemos, pues esta justicia, por más universal que sea, siempre es una justicia contextual, ¿sí? Y siempre hay que interpretar desde ese punto de vista, ¿no? Existe sí una pretensión de universalidad de la hermenéutica contemporánea, aquello que Grondin va a llamar justamente la hermenéutica filosófica. Grondin va a hacer una diferencia que me parece importante de resaltar a la hora de ver con mayor detenimiento el texto de Grondin, que les diría es una gran guía muy clara junto con el texto de Ferraris para este camino, que evidentemente para los fines de este curso no vamos a alcanzar. Tenemos que hacer un recorrido grosso modo para poder llegar a los términos de la discusión de la hermenéutica filosófica contemporánea, ¿no? Pero en realidad hay un tratamiento de los periodos muy interesante, de los autores y de los problemas que merece la pena ver con detenimiento cada uno. El Leiva, ¿no? ¿No se llama Leiva? No, el caso de, bueno, Leiva tiene un artículo al que yo hago referencia, pero los dos textos hacen referencia al texto de Grondin, de la hermenéutica filosófica, y al texto de historia de la hermenéutica de Ferraris. Revisándolos, que es una de las cosas que yo les pediría también, vamos a ver que el tratamiento de los dos textos es muy detallado. De los textos de historia de la hermenéutica que yo he visto, me parecen de los más completos, no es una buena guía pues para los diferentes periodos de la hermenéutica, por eso voy a estar haciendo referencia continuamente a eso. El texto de Leiva, por supuesto, es muy interesante, es una síntesis muy interesante, también revisándolo, también abreva en algunas fuentes del mismo Ferraris, o de Grondin, también he visto eso. Entonces, en algunas cosas, en la revisión que yo he hecho o que estoy haciendo del texto de Gustavo Leiva, he querido así como que detenerme, como que darle mayor contexto a algunas cosas, porque luego si de repente tiene un cierto grado de complejidad, como cuando hablemos de Schleiermacher, por ejemplo, ¿no? O cuando hablemos de Dilthey, que exigirá irnos un poquito más despacio, no será en esta sesión, será en otra sesión. Entonces voy a tratar también de irme a las fuentes en algunos casos, ¿no? Si referimos, si los autores están refiriendo a un autor en particular, tratar de ir a algunos ejemplos que contextualicen mejor lo que se quiere decir, ¿no? La hermenéutica filosófica, decíamos, no significa o se funda en la interpretación de los textos filosóficos, sino precisamente que se impone la interpretación como tarea fundamental de la filosofía. Voy aquí despacio, a lo mejor lo digo muy rápido. Es decir, que el enfoque o la tarea esencial o la idea de filosofía que hay en posturas como esencialmente la de Gadamer, es que la interpretación es la tarea esencial de la filosofía. Así como veamos con Wittgenstein, ¿no? A ver, ustedes que ya han visto a Wittgenstein, ¿cuál era la tarea del primer Wittgenstein? ¿No? ¿Cuál es la tarea esencial de la filosofía para el primer Wittgenstein? Si no se acuerdan, no importa. La filosofía disuelve problemas, no resuelve problemas, lo que dice Wittgenstein en el tratado, ¿no? La tarea esencial es disolver esos que para Wittgenstein son pseudoproblemas, ¿sí? Aquellas cuestiones que tradicionalmente la filosofía, aquellos grandes problemas que a través del análisis de la sintaxis lógica, de la manera en cómo han sido enunciados esos problemas, Wittgenstein dice, bueno, es que han estado mal formulados.
y si han estado mal formulados, quiere decir que no son verdaderos, no son relevantes y por lo tanto no son problemas. Y eso no lo hace el positivismo lógico en general. El primer Wittgenstein apoya, por supuesto, sí, en esta tarea, ¿no? Entre otras cosas, encarna en todo el positivismo lógico, de toda esta línea que va por ahí. Se trata de establecer una especie de terapia del lenguaje, de depuración del lenguaje para eliminar los pseudoproblemas de la filosofía, así más o menos lo manifiesta Wittgenstein, ¿no? Entonces, se trata en realidad, la filosofía, dice Wittgenstein, que es en algún momento de la vida, no será hoy, o en otra vida, quizás, haré algún seminario de positivismo lógico y de tratados y de las investigaciones filosóficas, no será en este, pero sirve como un buen ejemplo, ¿no? Es decir, Wittgenstein también se enfrenta a toda una tradición, a la tradición idealista, a la metafísica, a la consideración de la metafísica. Y los positivistas, el positivismo lógico, la escuela de Carnap y todos estos, tratan de establecer un lenguaje científico unificado, tratan de disolver los problemas metafísicos de la filosofía y tratan de ordenar una clarificación del lenguaje de la filosofía y de su lenguaje para que ayude a resolver los problemas científicos, ¿no? Una filosofía científica. El primer Wittgenstein, buena parte de los planteamientos del primer Wittgenstein van a apoyar esta visión positivista, aunque habría algunas otras cosas, insisto, dentro de este primer Wittgenstein que a mí me interesan, aunque no es el objetivo de este curso, ¿no? Pero el hecho de que el análisis, ¿sí? Ahora sí, de los enunciados tiene todo un sentido. Ahora bien, el segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, se va a dar cuenta, de manera muy oportuna, que los enunciados lógicos son solamente una de las tantas formas de los juegos de lenguaje. ¿Sí? Es decir, es un juego de verdad, es un juego de lenguaje dentro de los diversos juegos en que es posible establecer una relación con la realidad o un discurso sobre la realidad. Wittgenstein va a hablar de la pluralidad de los juegos de lenguaje. Y esta idea de la pluralidad de los juegos de lenguaje es una idea mucho más hermenéutica, mucho más abierta a esta idea de la comprensión y de la interpretación, que tendrá que ver con esta diversidad de la manera de cómo podemos interpretar al mundo, ¿no? Pero, decía yo, en comparación, la filosofía analítica o la filosofía del primer Wittgenstein plantea que la tarea fundamental de la filosofía es disolver problemas, pseudo-problemas filosóficos, y para la hermenéutica la interpretación es la tarea fundamental de la filosofía. Toda filosofía es interpretación y comprensión al mismo tiempo, ¿no? Yo quería preguntar antes de lo anterior, esa parte donde dice que la tarea de la hermenéutica se vincula a problemas de oscuridad, eso se refiere a esa parte de la historia, ¿verdad? Cuando se estaba muy ligada a la cuestión de las cosas sagradas. También sí. Después cambia la oscuridad también puede referirse a la manera en cómo ha sido enunciada, ¿no? A las lagunas que hay. Pensemos, por ejemplo, lo veremos. También me gustaría verlo despacito, pero tampoco tenemos todo el tiempo. Yo me refería, perdón, yo me refería porque creo que en este texto, ¿El Eibar? No, el otro, de Ferrari. Sí, de Ferrari. Ajá. Como que habla de que se relacionaba mucho con esa tarea de exégesis que hacían, y que se refería a que en el texto seguramente había algo muy oscuro y que ciertas personas eran los que podían alcanzar a tener una comprensión de eso que para cualquiera estaba disponible. Como muy cifrado, ¿no? Como muy oscuro. Quizás sí serviría también como para salvar esas lagunas, o ese lenguaje críptico, asequible solamente a algunos, a veces en forma intencional, ¿no? Cómo poder llegar al sentido original de un enunciado, de un discurso, de un texto,
cuando ya no tenemos, por ejemplo, las referencias para interpretarlo, ¿no? Por eso es esta labor de aproximación sucesiva, de llenar como que huecos, ¿no? Y de acudir a distintas fuentes, ¿no? Para poder reconstituir o no resignificar, sino tratar de entender el sentido originario de esta laguna. Sí entiendo, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, hablando de esta hermenéutica sacra, ¿no? Hay pasajes que son claros y hay pasajes que no son tan claros, ¿no? Hay pasajes que exigen varias miradas, ¿no? Y que exigen como que una especie de genealogía o de conocimiento genealógico para entender su sentido lógico. Si no tienes esa genealogía, no entiendes lo que significó tal cosa. Y lo importante es que puedes acudir a distintas fuentes, ¿no? El hermeneuta, el exegeta, ¿no? Es el que puede llenar esas lagunas, ¿no? Puede completar aquello que está incompleto, y para ello acude a distintas instancias, a distintas lecturas que le permiten eso, ¿no? Pero esta oscuridad a veces es una oscuridad, creo que el tema va para mucho, a veces es una oscuridad consciente, es decir, muchas veces es intencional de parte del autor. ¿Por qué? Porque lo deja así exprofeso para que el lector lo interprete en un sentido o en otro sentido, o para que el lector se confunda también, ¿sí? O para que el lector necesariamente tenga que acudir a otras fuentes para poder entender lo que quedó como un vacío, como algo oscuro, ¿no? ¿Sí? Y la labor hermenéutica va en ese sentido, creo yo. Pero sí, como método, pensemos, no sé, en la labor de la hermenéutica en los tiempos donde se reintroduce, por ejemplo, el griego, después de la caída de Constantinopla y cuando hay toda esta migración, ¿no? de los sabios griegos, ¿no? De los que conocen el griego, y de cómo ayudan a la interpretación de textos en los que no se tenían el conocimiento, cómo se van llenando estas oscuridades. Pues sí va en ese sentido. Creo que dice muchas cosas, ¿no? Pero va un poco por ahí, ¿sí? Y también otra cosa, nada más para cerrar esto. Yo pienso también que, como lo hemos señalado aquí, la hermenéutica habla de aproximaciones. Aquello que está oscuro nunca va a ser del todo claro, ¿sí? Porque siempre habrá la posibilidad de acudir a nuevas fuentes, siempre, ¿sí? Y que nos darán otro matiz quizás diferente, o quizás que apoye la interpretación que nosotros tenemos sobre algo. Bueno, Rodin señala en su introducción a la hermenéutica filosófica que la palabra hermenéutica aparece en el siglo XVII designando la ciencia o el arte de la interpretación. Cuando hablamos de ciencia, hablamos como de un proceso muy direccionado, como de un proceso muy técnico. En cierto sentido se ha hablado aquí de una técnica, ¿sí? Otros autores hablan más de un arte, ¿no? Porque tiene como una dimensión también esto de llenar los vacíos y de tratar de explicar el sentido de algo, también tiene como que una parte como un tanto estética, por así decirlo, ¿no? En todo caso remite a la paciencia, digo yo. Hasta el siglo XIX la hermenéutica posee un carácter más bien técnico y normativo, ligada a las reglas de la correcta interpretación. Esto tiene que ver también con que, lo dice Rodin y lo señala también Ferrari, con que hay un influjo importante de los problemas que se manejan en la ilustración, de los rumbos que la hermenéutica, que no tiene, digamos, un campo así muy reconocido, ¿no? Sino es como casi una técnica, ¿no? Pero no figura, vaya, como luego después va a figurar, se alineaba bastante en los criterios racionales, ¿sí? A los criterios técnicos, ¿no? Se limitaba, entonces era una especie de auxiliar técnico. Se limitaba a brindar, dice Rodin, a brindar instrucciones metodológicas a las ciencias, específicamente interpretativas, para prevenir la arbitrariedad en un campo exegético. Uno de los objetivos fundamentales era evitar esa
arbitrariedad, la arbitrariedad de cualquier interpretación. La interpretación se tenía